Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Ruta Médica con el doctor Richard Pinargote. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido acá a su espacio. Eh, bueno, hemos estado viendo algunas cosas. Anteriormente, nomás el doctor José Sánchez nos estaba explicando sobre la variante Mu, que está también circulando ya en el país, así que hay que tener también todavía más cuidado, no descuidarse. Pero también conversamos sobre el tema de las vacunas y aquí sí que cabría una pregunta, doctor, y dándole la bienvenida como siempre. Bueno, cuánto mismo nos costó el tema de la vacunación, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, estimado César Armando. De nuevo, un gran saludo para usted y por su intermedio a todos los amigos que se conectan a través del portal Hojas de Ruta en las diferentes posibilidades que hay, como Facebook, creo que también está ya en TikTok, en YouTube y en todos los portales que ustedes pueden llegar, ¿no? Me alegro sobre todo de que puedan ya acercarse a cumplir el segundo año de vida, así que estaremos enviando un saludo caluroso allá. Ahora, en lo que respecta a su pregunta, es muy importante ir analizando algunas cosas y algunos datos que son bastante fáciles de comprobar, ¿no? Primero, en el país, hasta el día, para ser específico, hasta el día 9 de septiembre, con una proyección hasta el día de hoy que es 9, perdón, hasta el 6 de septiembre, con una proyección al día de hoy que es 9 de septiembre, habían arribado al país 22.036.639 dosis de vacunas, de las cuales hay aplicadas 20.103.000 dosis de vacunas, ¿sí? Y disponibles 1.933.000. Esto significa que recuerden que son las aplicadas, no significa que hay el mismo número de población en general vacunada, porque generalmente todas estas vacunas, a excepción de la de Cancino, son de 2 dosis. Dicho esto, significa que el país se ha vacunado individualmente, sí, a este momento, alrededor ya de 9 millones de personas, sí, o sea, estamos hablando del 53% de la población, de los cuales aproximadamente se vacunó con el gobierno anterior un promedio de 1.800.000 vacunas, dosis, ¿sí? Que más o menos correspondía a unos 700.000, 800.000 personas vacunadas en total. Ahora, con ese análisis vamos a entender ahora otra situación importante. De las vacunas que se han administrado en el país, ¿sí? La vacuna que ha sido la más popular, por decirlo de alguna manera, la más universal, ha sido la vacuna de Sinovac, que representa prácticamente el 60% de todas las vacunaciones, o todas las dosis vacunadas. 60%. Tengo luego la vacuna de Pfizer, que representa el 26.50%. Tengo la vacuna de AstraZeneca, que representa el 10.58%. Y bueno, la de CanSino, que es la más reciente, que representa el 2.29%. Con esa situación, hay que recordar que el país ya se tiene más o menos una idea de cuánto está costando cada dosis de vacuna. Aunque hay un pequeño problema, una pequeña confusión, sobre todo lo que tiene que ver con los viales, ¿no? La vacuna no viene individual, la vacuna viene en ampollas, en viales, de los cuales generalmente se administran entre 5 a 6 personas cada vial, normalmente, ¿no? La Pfizer entre 5 a 6, AstraZeneca puede ser hasta 7, dependiendo de cómo hacer la dilución en ese momento. Pero para tener una idea, individualmente la vacuna de Pfizer está alrededor de $12 a nosotros, aunque en otros países se la comercializa entre 15 a $16 y podría subir hasta 19 por lo que tengo entendido. La vacuna más cara es la de Moderna, pero no la tenemos acá, que está alrededor de $21. Y luego la de AstraZeneca, escuchen bien, el costo de esta está alrededor de $4 porque viene subsidiada por el mecanismo COVAX. $4, pero estamos hablando del vial en AstraZeneca. La vacuna de Sinovac está alrededor de 18.50, me parece que también se la cotiza como vial, o sea, estaríamos hablando que son 6 vacunas o 5 personas al menos, 5 dosis vacunadas. Y en el caso de la CanSino, que es la más cara, pero también es la que menos cantidad de dosis tenemos, está alrededor de 15 a $16. Dicho esto, sí, como para ir transparentando la información, al país, si hacemos con números fríos y teniendo la posibilidad de error
de que en algunas, en vez de sumar o multiplicar lo que son viales por dosis, que hay una diferencia enorme, porque estaríamos cuantificando de más el valor, pero haciendo una suma y una multiplicación bastante sencilla, podríamos decir que en el país se han cotizado 325 millones de dólares, de los cuales, recordemos, Ecuador ha recibido como donación aproximadamente entre el 12 al 14% de las vacunas que tenemos. Estados Unidos donó de Pfizer 2 millones de vacunas. El gobierno, inicialmente cuando empezó todo esto, en la época de Moreno, el gobierno chileno donó de Sinovac 20.000 dosis. El gobierno de España, de la AstraZeneca, donó 101.706 dosis. Y el gobierno de China donó también de la Sinovac 200.000 dosis de las 700.000 que envió. ¿Qué significa? Que más o menos tenemos un 12-14% de todo este valor que ha sido donado. Por lo tanto, de esta cifra que estamos mencionando, para hacerlo en números, probablemente sea mucho más, pero estaríamos restando unos 40 millones de dólares. ¿Qué significa? Que en el país, quizás exagerando los números, en pago de vacunas se ha ido entre 250 a 280 millones. Al momento nos dice el gobierno que aproximadamente se han invertido 500 millones de dólares en lo que equivale a vacunación. Es probable que están inflando un poquito la cifra por lo que tiene que ver a la logística, pero yo les recuerdo que en la mayoría de sitios, por ejemplo, en Quito, el municipio, el GAR cantonal, participa directamente en la logística de las vacunas. En Puerto Viejo, en Guayaquil, en Manta, en Riobamba, en Ibarra, en la mayoría de las ciudades grandes, participa directamente el municipio en la logística. Si en Cuenca, ni se diga, en Cuenca el municipio habilita coliseos, pone la filarmónica de la ciudad, etc. O sea, todo esto tiene que ver con gastos más bien de tipo operativo, pero cantonales o seccionales. Entonces, a mí sí me parece, por un deber patriótico, pero sobre todo por todo lo que se ha perdido en cuanto a vidas humanas, que esta cifra de la vacunación tiene que ser extremadamente transparente. Aquí estamos viendo que las cifras están bastante infladas para la realidad que tenemos, porque ya conocemos costo de dosis, ya sabemos cómo de una u otra manera se están entregando, entonces no es tan difícil comenzar a cuadrar las cifras. Entonces, es importante que se mantenga y se dé una claridad a todo lo que corresponde a los costos que se están generando, porque hablan y lo dicen un aproximado de 500, que puede ser mucho más. Entonces es una cifra bastante inflada y por respeto a la ciudadanía, al menos con lo que tiene que ver con la vacunación, tomando en cuenta la cantidad de gente que ha sufrido, las familias que han visto morir gente, es más que una obligación que sea lo más transparente posible. Y es más, el Ministerio de Salud debería habilitar una página dentro de su web donde se especifique claro cada uno de estos rubros. Que uno, solamente hurgando un poquito en el Internet, los puede consultar y puede más o menos llegar a este análisis que yo estoy comentando. Entonces, por ahí va la situación de lo que tiene que ver a las cifras de la vacunación. Y bueno, todavía no acaba esto y se vienen todavía otros gastos porque vamos para tercera dosis de vacuna, vamos para la propuesta del gobierno de llegar a diciembre a inocular al 85% de la población. Entonces, significa que vamos a tener que hacer otro esfuerzo también para eso. Pero este esfuerzo tiene que valer la pena y tiene que ser transparentado y bien ejecutado, que es lo que de una u otra manera todos desean, ¿no? Ya, listo. A ver, Doc, aquí tengo una pregunta y justo usted habló del 85% de vacunados. Lo que dice es, ¿cuánto significa justamente el hecho de haber cumplido con 9 millones y, y con 9 millones de personas con vacunas? ¿Qué tanto por ciento es de la población realmente del Ecuador como para llegar a una inmunidad de rebaño? Claro, a ver, lo que pasa es que el COVID nos ha demostrado una cosa bastante interesante. Con esta situación de las variantes, y sobre todo con la variante Delta, la variante Mu es una variante que se denomina variante de interés. Son aquellas que de una u otra manera están comenzando a generar cierta expectativa y que podría convertirse de pronto en algo significativo, como lo es la variante Delta. Cuando empezamos esto, de acuerdo a los conocimientos que teníamos de otras enfermedades virales que pueden producir epidemias o pandemias, nosotros sabíamos que para llegar a una inmunidad de rebaño necesitábamos acercarnos entre el 60 al 70%. Pero el COVID-19, el SARS-CoV tipo 2,
nos llevó a otra realidad. Y ahora tendríamos que hablar como para inmunidad de rebaño, hablar de aproximadamente el 85% al 90% de la población, tomando en cuenta también de que dentro de la población que tenemos inmunizada, ¿sí? En ella no es que la vacuna va a ser efectiva al 100%. Recuerden, siempre hay un margen de efectividad. Por lo tanto, suponiendo que hay una vacuna, la mayoría está alrededor de 80-90%, pero solo para números fríos, suponiendo que hay una vacuna que tenga una efectividad del 80%, ¿sí? O sea, no completa una efectividad del 100%, y yo vacuno al 80% de mi población, es probable que esos números reales se traduzca de que tenga una efectividad de la población que probablemente oscilaría entre el 65 al 68%, por la cuestión que tiene que ver con la efectividad de las vacunas. Entonces, en esa situación, tendríamos que nosotros aspirar a llegar al menos a un 80% de la población vacunada. Entonces, el televidente que está preguntando quiere saber que estos 9.400.000 que representan, pues en este momento está representando el 53% de la población que se encuentra vacunada. No estamos todavía cerca, es un gran logro, no estamos cerca de lo que se quisiera, pero vamos por buen camino. Pero les recuerdo, en Israel, cuando ellos llegaron a ese 50% allá por el mes de abril, ¿sí? A mayo, ellos tuvieron un repunte, una oleada de casos, justamente por haber llegado a eso, porque está pasando lo que está pasando acá. Sí. Yo les puedo garantizar que el fin de semana anterior, y vaya este fin de semana a cualquier parte de su ciudad, y va a ver cómo se han reactivado las fiestas, las reuniones, o sea, prácticamente no hay pandemia. Matrimonio del sábado nomás. Sin ir tan lejos, un matrimonio para gente exclusiva, en las cuales de una u otra manera citaron el conglomerado y la posibilidad de que mucha gente estuviera ahí presente. Entonces, eso, hay que ser honesto, podría jugarnos una mala pasada. Y te digo esto porque aquellas personas que despotrican y dudan de las vacunas, sí, sería interesante que se dieran cuenta cómo desde que empezamos a tener mayor efectividad en la vacunación, cómo descendió la cantidad de pacientes en terapias intensivas en los hospitales y cómo también los hospitales comenzaron a tener menos pacientes para tratar COVID-19. Entonces, es una cuestión bastante lógica. Si aumento la vacunación y comienzo a tener un descenso en los pacientes en terapia intensiva y hospitalización, significa que la vacunación es efectiva. Entonces, para aquellas personas que dudan, ponen en juicio de valor o incluso sospechan de que puede haber algo más escondido detrás de la vacunación, pues bueno, las cifras son claras, son precisas y son reales. Ahora, lo malo de todo esto, entre comillas malo se podría decir, es que la gente comienza a confiarse y comenzamos a tener de nuevo la probabilidad de una oleada de casos. Recuerden nuevamente, la vacuna no va a impedir que uno se enferme, va a impedir probablemente que uno llegue a terapia intensiva o llegue a fallecer, pero usted puede enfermarse de COVID-19 y probablemente puede hasta que necesite un hospital. Entonces, si mucha gente, aunque no llegue a terapia intensiva, necesita un hospital, vamos de nuevo a abarrotar el sistema de salud, que en este momento el sistema de salud lastimosamente está muy mal, porque el gobierno está centrando todo en la vacunación y se olvida de otras cosas. Por ejemplo, a mí me da una pena enorme con los pacientes que tienen VIH, con los pacientes que tienen tuberculosis, con los programas para atención de paludismo y dengue, porque están descuidados totalmente. Y es lamentable, y lo que tiene que ver a la vacunación de niños. O sea, ahora el gobierno solo se ha centrado en el tema de vacunación del COVID-19, que está bien, pero tampoco es que puede descuidarse del otro. Tiene que ir todo a la par. Entonces, no podemos bajar la guardia y hay que llamar un poquito más la atención a la gente, que hay que controlarse, al menos en teoría hasta diciembre, que es donde el gobierno planea llegar hasta ese 85% de vacunación, que esperemos lo haga. Entonces, por favor, hay que controlarnos un poco. Yo creo que si la familia está vacunada, se pueden reunir entre ellos, guardando distancia y sobre todo teniendo un lugar donde pueda el aire, ¿sí? Donde pueda haber una corriente de aire, etcétera, no lugares cerrados. Y tratar de llevar dentro de lo posible, como hemos llevado hasta ahora, que encima estamos viviendo una situación económica calamitosa, llevar las cosas lo más relativamente tranquilo, que a la larga, en ese sentido, todos salimos ganando. Así que no hay que perder la perspectiva por lo que está ocurriendo con la vacunación. Y bueno, solo ya para
terminar el comentario, es muy efectiva y los hospitales nos dan cuenta clara de la efectiva que es por cómo ha descendido absolutamente todos los casos. Así es, ha descendido bastante, mismo estaban hablando como que ha bajado totalmente la incidencia de gente hospitalizada, pero, como bien dice usted, doctor, aquí viene el pero, es que se ha descuidado totalmente el tema de proveer de suministros médicos, el mismo hecho de que no se están contratando a las personas que se ofreció en la ley humanitaria contratarles. La semana anterior nomás tuvimos la entrevista con la doctora Révalo, que es médicos especialistas que durante la pandemia pasaron con sueldo de médico general, ahora lastimosamente les dijeron muchísimas gracias, vaya nomás a su casita. O sea, ese tipo de cosas son las que, si bien es cierto, la vacunación está caminando, pero también hay que fijarnos en estos temas que son de interés también para toda la comunidad, porque si uno va a un hospital y no tiene nada con qué le atienden, ¿qué sacamos? O sea, por más vacunados que estemos, que no tengamos, por ejemplo, los mínimos suministros. Siempre cojo el ejemplo del general Fran Vargas, que ya está saliendo de su enfermedad, de su contagio de COVID, pero él, por ejemplo, la familia de él, hacían pedidos urgentes a la ciudadanía que por favor les ayuden a conseguir algunos suministros médicos porque en el hospital militar no había. Entonces, cosas como esas son las que empañan en sí, y no es porque tenga que ver con algo político, sino que empaña el hecho de que no se está atendiendo en su totalidad a el sistema de salud pública, sino solamente Claro, a pero la mire, el vacunación. ejemplo que usted da es calamitoso. Un general y un hospital militar que no tenga las condiciones. Ahora, extrapolemos esto a cualquier persona, a un individuo común y corriente, cualquiera de nosotros, que pudiera estar en la misma situación que probablemente sí, acarrearía unos costos enormes. Sí, la verdad sería una situación muy lamentable. Por eso hay que tener cuidado, porque ya les digo, en cuestión de vacunación podríamos calificar como un 8.5 sobre 10 lo que está hecho el gobierno, pero en el resto de la salud la calificación no supera los 5 puntos sobre 10. Es lamentable, hay que cuidarse mucho, porque no hay insumos, todavía están en esta situación de que si contratan o no, o cambian los métodos para conseguir medicamentos, que a la larga ni los compran y nos tienen en stand-by. Sí, acá, solo para poner un ejemplo, en el hospital de especialidades que hubo un incendio acá en la ciudad de Puerto Viejo, donde se quemó un transformador todo, el seguro dijo que iba a dar el dinero. Sí, yo creo que en cualquier parte del mundo eso no debería demorar más de 3 semanas. Está el dinero allí, del seguro. Y acá prolongaron para 6 meses y yo le puedo garantizar que en 6 meses no termina. Quizás se demore más de un año, año y medio. Sí, un hospital que debería dar abasto suficiente para, si en caso de que apareciera una ola nueva de COVID-19, poder solucionar el problema, pero no vamos a poder llegar a eso. Entonces, mire la situación lamentable del resto del sistema sanitario cómo se encuentra. Así es, eso es lo preocupante, ¿no? Y regresando al tema de la ciudadanía, doctor, ¿qué decirle a la gente que ahora está tomando, pero olímpicamente, como que nada hubiera pasado? Vimos el fin de semana lo que le contaba, ¿no? Fuera de quién era la boda y todo lo demás, pero la aglomeración de gente, el hecho de haber estado ahí, de darse una vuelta, después hay otros eventos, discotecas que están abriendo, fiestas que se han hecho, no solamente la boda, grados que se han pospuesto hasta esta época. El fin de semana fue caótico, o sea, tenemos amistades también en la Policía Nacional y nos decían que habían denuncias de gente que estaba haciendo fiestas en otro lado igual, o sea, tenían que movilizarse de un lado a otro, el municipio igual, a, a tratar de parar estas aglomeraciones que estaban teniendo. Inclusive ahora hasta el fútbol, pues ya hubo público y vimos ahí una imagen, claro, nos emocionó el gol, pero yo decía al mismo tiempo, digo, ahí está que brama el COVID, porque ese abrazo el abrazo de Estrada con el público, chuta, como que ahí no había mascarillas, ahí no había nada, entonces la gente está, ya digo, está esa tranquilidad que estamos, ojalá tengamos el mismo poder de reacción, en este caso de la salud pública de Israel, que a pesar de todo lo que ellos se han cuidado, igual tuvieron una
una subida en los casos, ¿no? Claro, en eso hay que pedirle un poquito de conciencia a la ciudadanía y que tomen en cuenta de que el problema todavía no ha terminado, ¿sí? Vamos por buen camino, que hay que hacer un poquito de construcción en cuanto al deseo libertario, el deseo de libertinaje más bien, y esperar hasta diciembre al menos, ¿no? Tampoco es que en diciembre llega y tenemos que hacer un carnaval, pero hay que contraernos un poco, ¿no? Hay que retraernos un poco, hay que tratar de minimizar en máximo las concentraciones de muchas multitudes. Y ya le digo, no solo pasa en Quito, pasa en todo el país. Porque veamos el ejemplo que ha pasado en países donde la vacunación ha ido bien. Luego de una etapa bastante positiva de vacunación, Chile, Israel, Francia, Alemania, ¿sí? Vienen oleadas de casos de personas afectadas. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad ahora para poder atender de mejor manera si es que viene una oleada nueva de casos de COVID. Así que hagamos conciencia cada uno y cada uno desde su hogar, desde su casa, un poquito de construcción familiar y bueno, ya llegarán los momentos de poder celebrar como se debe, ¿no? Así es, ya habrá momento para celebrar y también momento para poder abrazarse con toda la familia. Lo que sí, también a aquellas personas que no quieren vacunarse, pensar en los demás, eso es lo único que se les puede pedir. Uh -huh. Estimado doctor, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, como todos los jueves. Y ya listo para ver el fútbol. Me va a tocar trabajar, así que voy a escuchar de lejito, pero Estamos bueno. en las mismas, yo creo que vamos a Sí, parar la oreja nomás para escuchar. sí, sí. Y bueno, solo un pequeño comentario. Ya Chile, desde el 6 de septiembre, aprobó la utilización de Sinovac para niños mayores de 6 años. ¿Sí? Para niños mayores de 6 años. Entonces, es una buena iniciativa y el gobierno que anda tan apurado de que los chicos regresen a clases presenciales, si en verdad lo quiere hacer, debería también apurar para el grupo de adolescentes y de escolares puedan ya comenzar a entrar a esta etapa de vacunación. Sería importantísimo. Doctor, pero ahí en este caso sería vacunación obligatoria, ¿no? Para los chicos. Lo que pasa es que ahorita, como están las leyes, si usted pone la palabra obligatoria, no van a venir más de 10 abogados a decir que cómo es posible que su ejército. Pero lo que sí se podría de una otra manera es exigir a los planteles que aquellas personas que se quieren reincorporar tienen que hacerlo vacunadas. O sea, no es una obligatoriedad entre comillas directa, indirecta, pero de una otra manera usted precautela la salud de niños no vacunados, ¿sí? Y sobre todo de docentes que podrían no estar vacunados. Uh -huh. Listo. Listo, doctor. Muchísimas gracias entonces por este dato importantísimo, porque bien dice usted, acá están queriendo rápido ya llevarles al regreso, pero ni siquiera han tomado esas medidas, aunque difícilmente sin reactivación económica se pueda regresar, doctor, porque estaba justo hablando con el colegio de mis hijos y ellos nos decían, bueno, la inversión es tanto para que regresen los chicos, porque hay que instalar nuevos lavabos, hay que instalar algunas otras cosas justo para, para las medidas de bioseguridad, por más que estén vacunados, igual tienen que continuar con eso, el tema de mascarillas, o sea, todo eso decían en el colegio, vea, está difícil porque no hay dinero. Aparte de que de las Sí, escuelas que sí privadas, lo hablamos una vez, ¿te acuerdas? Que sí, sí lo sí, me hablamos acuerdo. justamente. Claro, Sí, sí. y entonces está difícil todavía, yo creo que sigamos nomás en clases telemáticas tranquilamente y así nos evitamos los sobresaltos. Doctor, muchísimas gracias. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Más tarde estaremos ya con Rojo Oscuro a las 7 de la noche y a las 8:30 con Ciudadanía en Resistencia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti.
¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.